Mucha atención porque las Naciones Unidas acaban de entregar el informe que muestran cómo está Colombia en tema de derechos humanos y las cifras son preocupantes. 16 líderes sociales más fueron asesinados, comparando la cifra con el año anterior. Solo en el 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre, en total fueron asesinados 116 líderes sociales y este es el balance que entrega la ONU. Son los homicidios de 107 hombres defensores de derechos humanos y 9 mujeres defensoras de derechos humanos, 26 líderes indígenas, 15 afrodescendientes, defensores de derechos humanos y defensoras, 53 líderes campesinos, defensoras y defensores de derechos humanos. Además, una mujer trans defensora de derechos humanos. Es muy importante destacar que dentro de los 116 casos que verificamos, el 45% de los casos de homicidios que documentamos en el 2022 corresponde a integrantes de juntas de acción comunal. Esto es un reflejo de la violencia que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales utilizan contra las estructuras organizativas de las comunidades y de sus líderes. Tratan de usurpar sus cargos, presionar a las juntas de acción comunal y esta situación es particularmente grave en Arauca, Bolívar y Putumayo. Lo que anuncian desde las oficinas de Naciones Unidas es que no hay un diferencial entre la cantidad de crímenes que ocurrieron entre el primer semestre del año anterior, que estaba con el gobierno de Iván Duque, y el segundo semestre, que fue cuando llegó el presidente Gustavo Petro. Lo que manifiestan es que hay 92 masacres y estos fueron los departamentos más afectados. Fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 27 personas eran víctimas, pertenecían a los pueblos étnicos, 23 fueron indígenas y 4 afrodescendientes. Un tema del que se habló constantemente dentro de la presentación del informe fue la apuesta del gobierno nacional a la paz total. Y esto es muy importante porque el acuerdo de paz atiende las causas estructurales de la violencia y de la conflictividad en Colombia. El acuerdo de paz tiene capítulos específicos sobre la situación de seguridad, sobre las garantías, propone medidas para que el Estado llegue a los territorios y hoy en día en Caquetá estamos viendo cuán importante es que el Estado esté presente en los territorios. Nos da el camino para la reforma rural integral y el desarrollo de los territorios. La Oficina de la ONU de Derechos Humanos observó retrocesos en la protección de los derechos a la vida, la movilidad, el territorio y el gobierno propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. El compromiso del nuevo gobierno con la implementación del capítulo étnico y el nombramiento de personas defensoras de los pueblos étnicos en cargos oficiales claves son señales muy positivas y esperanzadoras para la implementación del capítulo étnico. Valoramos también la decisión del gobierno de Estados Unidos de acompañar la implementación de este capítulo. Saludamos el acuerdo para la adquisición de tierras con el gremio ganadero, el reconocimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y los proyectos para una jurisdicción agraria. Entre las cosas que celebraron desde las Naciones Unidas es el hecho de haber frenado los bombardeos. Incluso condenaron algunos homicidios que se habrían presentado por cuenta del Estado en algunas regiones del país. La decisión de suspender los bombardeos dirigidos a objetivos de alto valor donde se identifica la presencia de niños, niñas y adolescentes es un avance importante. La oficina recibió 71 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida que habrían presuntamente cometido integrantes de la policía y las fuerzas militares. Dentro de estas alegaciones, los sucesos ocurridos en la vereda del Alto Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo, donde 11 personas perdieron la vida en el desarrollo de una acción del ejército, así como los hechos en el corregimiento de Chochó, Sucre,
donde miembros de la Policía Nacional privaron arbitrariamente de la vida a 3 jóvenes, indican la urgencia de avanzar en la reforma de las doctrinas militar y policial y que se priorice la protección de la población civil en el diseño y en la ejecución de las operaciones militares y operativos policiales. Por supuesto, también se refirieron a las personas asesinadas, heridas y detenidas durante la protesta social en Colombia. En 2022, la oficina documentó 110 casos de personas detenidas y privadas de su libertad en relación con las protestas del paro nacional del 2021. 95 hombres y 15 mujeres. La mayoría de las personas imputadas son jóvenes entre 18 y 28 años en condiciones de vulnerabilidad, algunos acusados de actos de terrorismo y de concierto para delinquir. Recomendamos a la Fiscalía General de la Nación a que la persecución de hechos violentos durante las protestas observe las normas y estándares de derechos humanos, incluyendo la aplicación e interpretación de tipos penales acorde a hechos perseguidos. Además, recomendamos que se avance en la investigación de las violaciones cometidas durante el paro nacional del 2021, particularmente los homicidios en el contexto de las protestas, las lesiones graves, incluyendo oculares, y la violencia de género, y se lleve a los presuntos perpetradores ante la justicia. Diferentes sectores celebraron que el gobierno nacional acogió las recomendaciones de las Naciones Unidas y aceptó que hay varios puntos en temas de derechos humanos en los que hay que trabajar en el país. Sin embargo, llama la atención que la representante de las plataformas de derechos humanos en Colombia señalara que en el informe no vio el análisis sobre la pobreza que se vive en nuestro país, siendo este uno de los factores principales de violencia. Y tenemos que decirlo que el conjunto de las recomendaciones que en este informe presenta la oficina no recoge recomendaciones frente a la pobreza y la desigualdad que vive el país. Ya hemos dicho y hemos alertado en distintos informes desde las plataformas de derechos humanos cómo la lucha contra el hambre debe ser una de las prioridades. Estamos hablando de más de 15 millones de personas en el país que se encuentran en una condición de hambre extrema y que más de 2 millones de familias en Colombia ya no comen ni siquiera las 3 veces al día, y esas son parte de las condiciones que esperábamos se reflejara también en el informe y que desafortunadamente no lo encontramos. Otros de los puntos a destacar es que la Oficina de Naciones Unidas aseguró que está brindando el acompañamiento a la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para hacer la reforma en temas de seguridad. Este informe será presentado el próximo 7 de marzo en Ginebra. Usted siga conectado en Semana TV. Recuerde que estamos a solo un clic de la información. No olvide compartir este video si vive en una zona en la que lamentablemente se han violado los derechos humanos.